Hola, soy Caterine Gómez Daza, psicóloga del programa de duelos de Medicol IPS de Salud Mental, programa Sana. Hoy quiero hablar con ustedes sobre una pérdida que todos experimentamos a lo largo de nuestras vidas y esta es la pérdida de nuestra salud. Quiero arrancar llevándolos a un contexto en donde todos tenemos un cuerpo que es como si fuera nuestro vehículo, nuestro carruaje, como lo llama Jorge Bucay. ¿Cómo está tu relación con tu carruaje? ¿Qué tan consciente eres que este carruaje en algún momento se va a deteriorar? Así como las máquinas, los carros, las motos, las bicicletas, los computadores, que son un carruaje que nos permiten trabajar, en algún momento necesitan reparación. Ojo, y los podemos reparar una, dos, tres veces, varias veces a lo largo de su existencia, pero llega un momento donde ya no se puede hacer nada, ya está obsoleto, hubo una pérdida total, así es nuestro cuerpo, así es nuestro carruaje. Cuando te pregunto cómo está la relación con tu cuerpo o qué tan consciente eres de tu carruaje, es porque todos, absolutamente todos, necesitaríamos aprender a cuidarlo. Y es algo que no sucede. A veces, digamos que en los últimos años, he observado que cada vez la gente más hace deporte, más hace ejercicio. Entonces está el yoga, el baile, la ida al gimnasio, las caminatas. Todo necesario, espectacular, tanto para nuestro cuerpo como para nuestro cerebro. Sin embargo, todavía hay personas que dicen, no, qué pereza, yo no me voy a mover, a mí no me gusta sudar, a mí no me gusta cansarme. Entonces la pregunta es, ¿cómo estás cuidando tu carruaje? Porque es que sí, el carruaje es necesario moverlo, ¿sí? Porque o si no se empieza como a quedar chuequito. Yo tengo una historia bien interesante. Yo pensaba que si yo guardaba las cosas y no las utilizaba, iban a durar mucho tiempo. Alguna vez un computador de mi hermanita estuvo guardado un año completo. Cuando yo lo fui a utilizar, estaba absolutamente dañado. O sea, hubo que invertirle una cantidad de dinero para que el computador volviera a funcionar, con el riesgo que no funcionara de la mejor manera y que fuera mejor comprar uno nuevo. A mí esto me llama mucho la atención porque a veces pensamos, no, yo no lo estoy moviendo, yo no lo estoy utilizando, entonces me va a durar mucho tiempo. No, o sea, realmente los objetos, los seres humanos, nos deterioramos, tanto por el movimiento como por la quietud. Entonces, si ya sabemos esto, pues yo preferiría deteriorarme con el movimiento, disfrutando la vida, estando aquí, estando allí, ¿sí? Puede ser que yo no sea la persona más deportista, que no sea la que más me gusta el movimiento del ejercicio, porque sí, qué perecita. Algo de movimiento. Mira, hay personas que recomiendan hacer 5 minutos de estiramientos antes de irnos al baño. Y estiramientos que son aquí, abajo, y casi que ya. A veces ser consciente de nuestra respiración, cómo entra el aire, hasta dónde llega, tener como ese reconocimiento de nuestra respiración en nuestra cotidianidad, también puede ser una forma de ejercitar nuestro cuerpo. Claro, ya depende pues cuáles sean nuestras necesidades. Por lo menos ser conscientes que ahí está ese cuerpo. Porque cuando somos bebés, nuestros padres los cuidan o los profesores en el jardín los van cuidando. Cuando empezamos a crecer, ¿quién los cuida? Cuando a veces nosotros creemos que podemos darle duro de diferentes maneras. Ejemplo, comiendo lo que se nos atraviese, fumando lo que haya, tomando lo que haya, trasnochando. Todos los excesos realmente en últimas nos llevan a... O sea, el impacto de nuestros excesos lo recibe nuestro propio cuerpo, nuestro propio carruaje. ¿Y qué pasa cuando este cuerpo deja de funcionar? ¿Qué pasa cuando este cuerpo empieza a doler? Que en algún momento, en esta edad, pero en algún momento se empieza a deteriorar como toda máquina que nos lleva, que nos funciona, que nos sirve para algo. La pregunta es, ¿eres consciente de esto? ¿Eres consciente que es un carruaje que te lleva de un lado para otro? Y si no lo eras hasta ahora que te estoy diciendo esto, ¿ahora qué vas a hacer con esta información? ¿Para qué te sirve esto? Y cómo ser consciente de tu cuerpo como carruaje te puede llevar a cuidarlo,
a cuidar tu cuerpo, y cuando estamos cuidando nuestro cuerpo, como somos seres íntegros que tenemos un cuerpo, tenemos unas emociones y tenemos una psique, y necesitamos integrar todo esto para tener una calidad de vida, para alejarnos de la patología, para alejarnos del sufrimiento, necesitamos integrar esto. ¿Cómo te empiezas a sentir? ¿De qué te das cuenta? Porque puede ser que yo hoy tenga 40 años y diga, juepucha, claro, a mí ya todos los días me despierta un dolor diferente, pero yo no me he dado cuenta de esto. Ahora quiero que vayamos a otra parte de esta integración del ser humano. ¿Cómo están tus emociones? ¿Qué es lo que tú te estás pensando constantemente? A veces tengo conversaciones con personas que me dicen, yo estoy brava desde que estaba en el colegio y están a punto de jubilarse. Y es un enojo constante, un enojo continuo que realmente ¿para qué sirve? Hay otras personas que viven tristes y se la pasan conectadas con esa tristeza y podría confundirse con una emoción linda que los ayuda a estar sensibles, pero ojo, todos los excesos empiezan a ser dañinos. Todos los excesos. Hay unas emociones básicas que experimentamos todos como seres humanos. Esas emociones son el miedo, la alegría, la tristeza, la ira, el asco y la sorpresa. Esas emociones se viven acá en nuestro cerebro límbico. Nosotros no decimos, oh, está pasando tal cosa, entonces me va a poner triste o me va a poner alegre. No, eso es un impulso que llega directamente desde nuestra amígdala y la experimentamos en nuestro cuerpo. Esas emociones básicas que todos compartimos como seres humanos son naturales, son automáticas y duran poco tiempo. O sea, vienen y van, vienen y van. ¿Qué es lo que pasa? Que a veces no las reconocemos o a veces las confundimos. A veces puede ser que yo esté triste, pero creo que estoy enojada y reacciono como si estuviera enojada. Entonces es importante, si yo quiero empezar a cuidar mi cuerpo, también empezar a reconocer mis emociones. Y yo les digo, es algo automático, que es lo único que necesitamos hacer nosotros como seres humanos, observarlas y nombrarlas, observarlas y nombrarlas, porque ocurre algo que es cuando reaccionamos desde la emoción. Reaccionar desde la emoción es olvidarnos que somos seres humanos y reaccionar o comportarnos como si fuéramos animalitos, ¿sí? Que somos estímulo-respuesta. Algo muy rápido, algo que, ojo, está bien reconocer las emociones y nombrarlas. Lo que no está bien es reaccionar desde nuestra emoción, porque reaccionar desde nuestra emoción implica ser groseros, gritar, maltratar a otras personas, maltratarnos a nosotros mismos. Entonces no podemos estar reaccionando desde esa emoción. Por eso la necesidad de parar, ¿sí? Y si vamos a empezar a combinar cuerpo con emociones, una manera de parar para gestionar o reconocer mi emoción puede ser respirar. Ahora les decía, respirar es una forma también de ser conscientes de nuestro cuerpo. Otra forma podría ser irme al gimnasio y hacer un ratico de cardio. Pero ojo, la clave es qué me pienso mientras estoy haciendo lo que esté haciendo. Porque si yo estoy enojada y me voy a ir al gimnasio a montar en la bicicleta y todo el tiempo voy a estar repitiendo y repitiendo lo que me produjo enojo, pues ya va a dejar de ser la emoción de ira para convertirse en el sentimiento de enojo y voy a salir de ahí 3 horas montando en la bicicleta con ganas de ir a darle un golpe a otra persona. Entonces necesitamos, en medio de cambiar de actividad, empezar a pensar situaciones diferentes. Pensar, o sea, ojo que el pensamiento es lo que alimenta la emoción y la convierte en un sentimiento. Entonces es ahí donde yo siempre les estoy diciendo a ustedes, cada uno de nosotros como seres humanos somos responsables de lo que sentimos y de lo que hacemos. Entonces, claro, la emoción es automática, pero el sentimiento se construye a partir del pensamiento. Y es muy difícil cambiar lo que estamos pensando, porque ahí tiene mucho que ver con con nuestras creencias, con lo que nos han dicho durante toda nuestra vida. Pero de ahí la importancia de estar presentes para decidir, ojo, reconocer qué me hace sentir esto que estoy pensando y empezar a tomar decisiones. ¿Me quedo pensando exactamente lo mismo o empiezo a pensar asuntos diferentes, situaciones diferentes? Entonces ahí estamos integrando. Hablamos de las emociones, hablamos de nuestro cuerpo, hablamos de la necesidad de sentirlo, porque las emociones se sienten en el cuerpo.
Y ahora que ya me había metido un poco con el pensamiento, vamos con nuestra psique, con lo que hay ahí, con lo que hemos construido a lo largo de nuestra historia. En nuestro cerebro límbico hay unas estructuras específicas como la amígdala, el hipocampo, el tálamo, y esas estructuras tienen mucho que ver con con la forma como nosotros estamos viviendo nuestra experiencia. Y no es una decisión propia, sino que imaginemos que es una biblioteca que la hemos llenado desde antes de nacer, porque todo lo que pasa con mamá, con papá, mientras que estamos en el vientre de mamá, con los tíos, los abuelos, con el contexto como tal, influye en nuestra realidad. Y es por esto que nosotros muchas veces decimos, yo quiero hacer esto. Yo quiero empezar a hacer ejercicio. Yo me quiero levantar todos los días a las 6 de la mañana y voy a caminar 10 minutos, llego a la casa, me ducho y salgo a trabajar o salgo a hacer lo que tengo que hacer. El no hacerlo, esto que yo estoy deseando, tiene que ver mucho con el mundo emocional y tiene que ver mucho con el mundo psíquico. Porque si en la casa de pronto encontramos personas adultas que son nuestros referentes, que son los que nos han criado, fueron quienes nos prestaron la corteza prefrontal antes de que nosotros se nos empezara a desarrollar, y esas personas dicen cosas como, ¿para qué el ejercicio? ¿Para qué eso cuidarse? Esas bobadas de las emociones, eso de que están hablando hoy en día no sirve para nada porque cada vez estamos peores, que son comentarios que escuchamos que tiene que ver con la información que esa persona también tiene en su psique. Entonces eso nos empieza a contaminar a nosotros. Entonces quiero pero no soy capaz, quiero pero me dejo llevar por el calorcito de las cobijas, que en las mañanas es tan rica la cama, que es mucho más rica en las mañanas que en la noche. Entonces necesitamos observar eso en la familia y reconocer. Hay algo que yo siempre intento hablarlo con los consultantes o llevarlo también a mi vida propia, y es: ¿cómo está la vida de esas personas? Yo puedo amar a mi familia, yo puedo haber construido un vínculo muy lindo con ellos desde el respeto, para no maltratarlos a ellos, pero yo sí me hago constantemente la pregunta, y es: ¿yo quiero vivir la vida que viven ellos? ¿Yo quiero tener ese tipo de relaciones, el cuerpo, los pensamientos que tienen estas personas? Porque pueden ser mi clan, pueden ser mi familia, pero yo estoy desde mi conciencia con la libertad y la obligación de tomar mis propias decisiones. Y esto solo lo puedo hacer desde la observación consciente. De pronto un día le puedo decir a la señora de la casa que dice este tipo de frases: ven, ¿tú por qué dices eso? ¿Cuál es la razón por la que tú le tienes tanta pereza al ejercicio y me regañas prácticamente cuando yo me levanto a hacer ejercicio? Y pues ahí empezamos a observar que son lo mismo, creencias que ni siquiera dependen de ella, sino que las ha construido, o de él, sino que las han construido a lo largo de la vida. Entonces acá, para hablar del cuerpo, este carruaje que se deteriora, hemos hablado de las emociones y hemos hablado de nuestra estructura psíquica, de la construcción neurobiológica de nuestra estructura psíquica, que es fundamental porque necesitamos empezar a tener esas conversaciones en donde comprendamos que somos seres integrales. No puede ser que yo esté hablando del cuerpo si no voy a revisar qué es lo que hay en la psique, qué es lo que hay en nuestro cerebro. No puede ser que yo esté hablando de las emociones y esté hablando de gestión emocional si no me voy a revisar el cuerpo, si no me voy a revisar nuestro cerebro, que es lo que a veces empiezo a observar, que es como si nos viéramos siendo seres humanos, una isla acá, otra isla acá. No, necesitamos comprender que estamos relacionados, somos íntegros, y si queremos mejorar en una parte de nuestro cuerpo, pues necesitamos empezar a mejorar en todo el circuito corporal. Fundamental nuestra mente, nuestro cerebro, que es desde ahí, desde donde se construye todo lo que hacemos, todo lo que sentimos, todo lo que pensamos. Ahora, ¿qué pasa cuando se nos enferma nuestro cuerpo? Estamos hablando de dolores, los dolores con los que empezamos a levantarnos. Pensemos en una lesión, digamos que soy deportista o no soy deportista, pero hago ejercicio, de repente me lesiono. De repente voy a hacerme el chequeo, que culturalmente nos hacemos una vez al año como mínimo, para que nos digan cómo está nuestro cuerpo, esos exámenes de sangre. O de repente estoy en medio de mi cotidianidad, siento un dolor muy, muy fuerte en algún lugar de mi cuerpo, voy por urgencias y me dicen que hay algo, ¿sí? Que mi salud se deterioró, que está el diagnóstico A, el diagnóstico B, el diagnóstico C, ¿sí? Cualquiera que sea el diagnóstico.
¿Qué es lo primero que sentimos ante esos diagnósticos? Ante la lesión, no puedes hacer más deporte, no puedes jugar, los exámenes salieron un poquito alterados o tienes este diagnóstico. ¿Qué es lo primero que sentimos y qué es lo primero que hacemos? Porque a veces no nos reconoce o no nos permitimos más bien reconocer lo que sea que estemos sintiendo. ¿Qué es? Pensamientos que nos llevan a tener emociones y sentimientos. Emociones como el miedo. El miedo es una emoción que aparece inmediatamente. La ira. ¿Sí? Por eso quise plantear el escenario de quien hace ejercicio, porque a veces decimos, no, yo soy deportista, yo hago ejercicio, yo tendría que estar muy bien. Cuando nos lesionamos y nos dicen, tienes que estar 1 año en recuperación. Ahí hay ira, aparece esta emoción, aparece el sentimiento, la frustración, aparece también como la negación. La negación es muy común ante este tipo de diagnósticos. No puede ser, de pronto se confundieron. Es más, muchas veces pedimos que, como pues no desde la EPS, sino que si en la EPS nos sale tal resultado, pues pagamos particular para que nos puedan repetir esto porque no creemos. Entonces, eso es lo que empezamos a sentir. Nos empezamos a pensar, ahora qué va a hacer con mi vida, yo sí voy a poder superar esto, cuáles son los cambios que necesito tener. Cuando es algo de la alteración del cuerpo, necesitamos empezar a cambiar nuestros hábitos, cómo nos vamos a empezar a alimentar. Los domingos, por ejemplo, que hacemos el almuerzo de familia y en el almuerzo de familia hay todos los excesos que nos podamos imaginar, grasa, dulce, harina. ¿Será que entonces ya no puedo ir allá? Yo no sería capaz de ir y no comer de lo que se come, de lo que come todo el mundo. De pronto hablo con la persona que me ayuda con la comida y, mejor dicho, cuando no me doy cuenta, resulta que le está agregando a la comida eso que yo no puedo comer ni por el berraco. Entonces empiezan a pasar una cantidad de cosas en donde cambia la dinámica, cambia la cotidianidad. Cuando hay un cambio, entonces la vida no es así. Realmente la vida siempre está así. Pero cuando hay un impacto es como si se pusiera así, acelera esos cambios y esos cambios nos llevan a sentir emociones y sentimientos que necesitamos observar y expresar. La pregunta es, ¿con quiénes los vamos a observar? ¿Con quiénes los vamos a expresar? ¿Con quiénes? Porque a veces es como si no hubiera nadie disponible. Es como si decidiéramos no contarle a nadie lo que me está pasando para no preocupar a las personas. O si las personas saben, prefieren no hablar porque es que cuando hablamos del tema, se pone a llorar. Es que cuando hablamos del tema es como si se pusiera de mal genio y nadie se lo soporta después. Claro, es que hablar del tema nos conecta con lo que estamos viviendo y es lo que necesitamos, reconocer la emoción o el sentimiento y empezarlo a expresar, porque lo contrario se va a quedar ahí estancado y los cambios significativos, recordemos que son oportunidades para aprender nuevas cosas en nuestra vida. ¿Para aprender qué? Sí, me podrían decir, ay, Caterina, ¿uno qué puede aprender de un berraco diagnóstico? Sí, podemos aprender nuevas formas de cuidarnos, podemos aprender o recordar que somos seres finitos y preguntarnos de qué manera. Si de pronto mañana me muero porque esto está muy difícil, porque este diagnóstico está para arriba y para abajo, pues ¿cómo quiero vivir de hoy a mañana? Esas preguntas nos ayudan a mejorar la relación con nosotros mismos y con las personas con las que estamos alrededor. Sin embargo, me encuentro tanto con que no hablan de esto, porque parece ser que nos da terror hablar de conversaciones incómodas o nos da terror tener conversaciones incómodas más bien. Nos da terror de pronto decirle algo a alguien que sé que ese algo lo va a hacer enojar. Me da terror de pronto ver que la persona que más amo está llorando, pataleando, gritando porque le acaban de dar un diagnóstico. Entonces es ahí donde yo me pregunto, ¿estamos vivos pero no estamos viviendo? Porque las emociones hacen parte de la vida y necesitamos empezar a tramitarlas. Claro, puede ser que nuestro médico nos diga, usted necesita tener una vida tranquila, pero una vida tranquila no significa que tenga que estar así todo el tiempo, porque de entrada ya ni siquiera sería vida. Podemos tener conversaciones, volvemos a lo que siempre intento explicarles. Yo puedo llorar y yo puedo gritar desde la tristeza o desde el enojo que esté viviendo. ¿Qué es lo importante? No llorar todo el día, no gritar todo el día. ¿Qué pasa muchas veces?
En medio de las personas no gritamos, no lloramos y tienes que estar tranquila porque el doctor dijo que tienes que estar tranquila. Ok, estoy tranquila. Pero cuando todo el mundo se va, cuando quedo en la intimidad de la casa, la intimidad de mi hogar, de mi habitación, ahí sí empiezo a llorar y podría llorar una noche, un día, 2 días, 3 días, en donde ni siquiera me levanto de la cama ni a comer, ni a bañarme, ni a arreglarme. Entonces, ¿qué sería mejor? Desbaratarme en medio del calorcito familiar y que todos con miedo y todo me escuchen, con dolor y todo, y que resultemos todos llorando en un almuerzo de domingo donde dejemos de comer tanta cosa y nos expresemos como realmente seres humanos que somos, o seguir encerrada en mi habitación o encerrado en mi habitación como que tragándome lo que estoy sintiendo o expresándolo, pero desde la soledad porque no quiero preocupar a las demás personas. ¿Qué pasa? Como tenemos esa conexión entre el cuerpo, la psique, la emoción, van a los exámenes y puede ser que nos estemos tomando los medicamentos, que nos estemos haciendo el tratamiento fármaco, puede ser que hayamos mejorado en la alimentación cuando nos ven, pero no vemos resultados. ¿Y qué es lo que pasa? Que lo emocional influye directamente en lo que se está sintiendo. Entonces, esto como para recordar que los seres humanos a veces estamos mal, a veces estamos tristes, a veces creemos que no vamos a ser capaces con la existencia. Y eso está bien, que es lo importante, tener con quién conversarlo, tener con quién hablarlo. Acá estoy hablando un poco de la persona que recibe el diagnóstico. La pregunta es cómo queda la familia afuera. Mira que a veces la gente no habla, después de un diagnóstico, ¿cuál es el mayor miedo? ¿La muerte? Empezamos a decir, ¡ah! Se va a morir, ¿cuánto tiempo va a durar? Y empiezan a salir muchas preguntas relacionadas con asuntos pendientes que no nos hemos permitido resolver hasta ahí. Y nadie habla de eso. Y de pronto estoy yo en medio de una intervención, un acompañamiento. ¿A qué le tienes miedo? Y no son capaces de decir la palabra muerte. ¿Tú a qué le tienes miedo con el diagnóstico de tu mamá? ¿A que le duela? ¿A que sufra? Sí, claro, eso es algo que da miedo, es algo que da tristeza, pero realmente es a la muerte como tal, porque la enfermedad toca la puerta a decirnos, recuerda que eres finito, recuerda que esa persona que tú amas también es finita y se está deteriorando, puede ser que el tratamiento funcione o puede ser que se muera. Entonces, si reconocemos nuestros miedos, si los expresamos, pues eso va a ayudar a descargar, ¿sí? A descargar esas ideas que se van construyendo esa mente. Esas ideas que puede que ni siquiera sean de la persona propia, sino que se han construido desde el imaginario colectivo en el que nos hemos movido toda nuestra existencia. Entonces, hablemos sobre eso. ¿Qué puede pasar? Que funcione el tratamiento porque estoy expresando, me estoy desahogando y que se recupere la persona. Maravilloso, porque va a ser una persona que si se mejoró fue porque hizo todo lo que podía hacer, incluido reconocer lo que siente y expresarlo. O si se muere, pues también habremos compartido lo último, sin tapujos, ¿sí? Sin tantas cosas que a veces yo personalmente, trabajando desde las pérdidas y desde la vulnerabilidad del ser humano, me pregunto, ¿por qué nos da tanto miedo hablar? ¿Por qué nos da tanto miedo expresar? Si eso nos permite tener mejores relaciones, si eso nos permite ser mejores seres humanos, pues tengamos esas conversaciones, con miedo y todo, con tristeza y todo, pues hablar de lo que corresponde. En medio de eso estamos hablando de un diagnóstico. Ahora vamos a hablar, ejemplo, de una lesión. Hay un tiempo para parar. Yo creo que a veces desde que nosotros estamos en el vientre de mamá, nos van exigiendo, ay, sí, va creciendo, se está moviendo, movió esto, le creció esto, como que todo el tiempo es como si fuéramos subiendo escalón tras escalón. Es muy bonito y cada vez que subimos un nuevo escalón nos aplauden y nos felicitan. Pero es como si nos olvidáramos que también es necesario parar. A veces yo puedo tener la rutina súper específica, súper planeada y las cosas no salen como nosotros queremos. Porque, volvamos, yo ahora les decía, la vida no es así, mucho menos es así, sino que va teniendo este movimiento. Entonces, si yo estaba acostumbrada a hacer algo y me lesioné o ocurre algo en mi cuerpo y no puedo seguirlo haciendo de esa manera, pues aprovechemos también ese tiempo para empezar a evaluar. Bueno, ¿de dónde viene una lesión? De pronto estaba tirándole muy duro a mi cuerpo, me estaba faltando alimento, me estaba faltando estiramiento. O sea, ¿cómo estaba haciendo lo que estaba haciendo? Porque siempre la dificultad, recordemos, es un campanazo que me dice, ojo,
cómo estás cuidando tu cuerpo, cómo estás haciendo lo que haces cada día. Y cuando me doy cuenta que hay un síntoma o hay un daño o hay un problema específico, pues necesito parar para reconocer qué es lo que está pasando. Y sé que parar a veces es como si no fuera válido, ¿sí? Ojo, pero parar es como parar y observar, hacerme preguntas y responderlas y ojalá tener a alguien de confianza para conversarlo, porque es que a veces la gente me interpreta parar como quedarse acostado o acostada en la cama. Eso no es parar, o sea, necesitamos acostarnos para descansar, necesitamos dormir, además porque cuando dormimos estamos reconectando, nuestro cerebro está creciendo, es fundamental hacerlo, pero no dormir todo el fin de semana, no dormir una semana entera, porque es que Caterine dijo que después de un diagnóstico o una lesión había que parar. No es parar conscientemente, porque cuando dormimos, pues cerramos nuestros ojos y nos desconectamos de la realidad y no nos estamos dando cuenta de lo que podríamos darnos cuenta. Parar, ir despacio. Yo sé que hoy por hoy cada vez nos exigen más las redes sociales, el trabajo, tienes que hacer esto, un término que es que somos multitareas y necesitamos hacer 3 y 4 cosas al mismo tiempo. Ojo, porque eso no es lo correcto. Eso lo único que está haciendo es subiendo nuestros niveles de ansiedad y subiendo nuestros niveles de estrés. Y parece que nos hubiéramos acostumbrado a vivir con eso. Y el estrés, por ejemplo, también afecta a nuestro cuerpo físico, altera nuestro sistema nervioso central, entonces todo el tiempo está alerta y si todo el tiempo estamos alerta, pues nos vamos a desgastar mucho más rápido. Si estás sintiendo algo, tómate el tiempo para observar qué es lo que sientes, qué es lo que piensas frente a eso que sientes. Exprésalo. Si realmente no hay alguien cercano a ti para expresarlo, permítete escribir, permítete, no sé, hacer ejercicio para expresar, para sacar eso que necesites expresar. Y todo el tiempo en tu rutina saca los espacios necesarios para respirar, para ser consciente cómo entra el aire a tu cuerpo, cómo sale. Para a veces no hacer nada, una pausa activa. No hacer nada, ojo, no significa irnos a dormir, no hacer nada, para observar qué siente mi cuerpo, qué pienso, cuáles son mis creencias, cómo están mis relaciones, cómo están mis vínculos. Despacio. Tener un diagnóstico de enfermedad o parar nuestra vida a partir de un accidente o una lesión específica es un duelo que necesita ser expresado, que necesita ser acompañado. Y yo no les pido que entonces en medio de parar terminen súper tranquilos, felices porque ya me tomé este tiempo. No, puede ser que después de parar estemos más conectados con el miedo o estemos más conectados con la tristeza, pero habremos hecho lo correcto, que es prestarnos el tiempo y darnos el permiso para vivir eso que estamos experimentando en ese momento como el diagnóstico de la enfermedad. Ojo, hablar de estos temas, como muchos otros temas, puede ser incómodo, pero todos en algún momento vamos a tener el deterioro de este carruaje. Entonces permitámonos observar cómo lo cuidamos. Cuando necesitemos sanarlo, prestarle atención, hagámoslo desde el amor, porque a veces nos duele lo que vamos a dejar de hacer. Es decir, no voy a volver a correr, no voy a volver a comerme lo que se me da la gana, no voy a volver a hacer esto o lo otro. Sí, no voy a volver a hacer esas cosas, pero ¿qué vas a aprender a hacer a partir de la realidad que tienes hoy? Date el tiempo, date el permiso, llora cuando necesites, grita cuando necesites, patalea cuando necesites y por favor busca ayuda, porque a veces hacemos todo lo clínico, lo médico, pero si no resolvemos lo que nos estamos pensando acá y lo que nos estamos sintiendo acá, puede ser que no haya una mejoría específica. Recuerda cuidar tu carruaje. ¿Cómo lo cuidas? Porque el carro o el computador le hacemos cierto mantenimiento. ¿Qué te estás comiendo? ¿Cuántas horas estás durmiendo? ¿Y cómo lo estás moviendo? Porque lo que pase en este carruaje depende de ti y de tu historia.